Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos hablando de las maldiciones expresas, en que se invocan los demonios, qué tipos de maldiciones suelen hacerse, cuál es la dificultad para romperlas según la intensidad del maleficio por la cercanía del que maldice respecto del maldecido, y hemos empezado a hablar también de que hay otros modos de maldecir, que es cuando se habla mal, esto que insiste tanto el Papa Francisco, las maledicencias, ¿no? O hablar mal de la gente o desearle el mal, pues son cosas que son aprovechadas por los diablos para dañar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos de los demás, denostar a la gente, injuriarlos, rechazarlos, quejarse de ellos, enfadarse contra ellos, desearles una desgracia, decir te va a pasar, a este le va a pasar tal cosa, como siga así, no sé cuánto, ¿no? Son modos de maldecir que pueden ser aprovechados por los inmundos como una puerta para dañar, damnificar al denigrado. ¿Que va a ser así siempre? No, pero puede serlo. Y por tanto hay que tener muchísimo cuidado. Lo más frecuente es que este tipo de maldiciones implícitas no sea causa de posesión, pero sí puede ser causa de vejaciones que sufra el interesado, de obsesiones diabólicas, de pesadillas, de influencias. De pronto una persona dice, yo he estado soñando unas cosas rarísimas y tal, y es que están hablando mal de él, están provocando, o sea, están esas influencias negativas. Y ya decía que en cambio pues hay actos muy denigrantes que sí pueden ocasionar una posesión, como por ejemplo el abuso sexual. Entonces la violación está en parecido nivel de malignidad que los maleficios proferidos contra una persona. Y tanto peor cuanto menor es la víctima y mayor su cercanía con el agresor. Que cuando un familiar ha estuprado a una persona, cuando eso puede tener un efecto terrible, ¿no? Y entonces siempre en el origen de las posesiones, pues siempre hago una historia clínica, un análisis, y entonces cuando me encuentro con un maltrato de estas dimensiones, digo, no me digas más. ¿Y a partir de qué momento empezaste a sentirte mal y tener perturbaciones, turbulencias y tal? Dice, pues a partir de ese momento. Es muy frecuente. Bueno, entonces el problema, lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista exorcístico, la persona abusada en su tierna edad no suele recordarlo. No es capaz de cargar con ese lastre y tiende a relegar al subconsciente esa agresión. Entonces, hasta que el espíritu no lo revele, pues no se puede dar con el origen de la afección, ¿no? Y esto, pues, por eso hay que rezarlo. Muchas veces, pues tú dices, aquí hay gato encerrado, ¿no? Y hay que, pues, efectivamente, rezar hasta que el espíritu lo pone de manifiesto, ¿no? A lo mejor en una oración de seno materno, a lo mejor en una oración de sanación intergeneracional, o a lo mejor vaya usted a saber con ocasión de qué, pero de pronto, o que a lo mejor está presente alguna persona con palabra de conocimiento y el espíritu, pues, revela que ha habido tal tipo de daño, ¿no? Tal tipo de cuestión. Yo me acuerdo cuando me acompañaban en el ministerio exorcístico, y pues me acuerdo unas consagradas que algunas tenían estos carismas, pues era muy llamativo, ¿no? Porque decían, padre, hay una espada que está ocasionando tal cosa y tal. Ha habido un daño, hay un daño en la cabeza, tal. Hay una, o sea, es que percibían esos daños, la materialización de esos daños que la persona había sufrido como consecuencia de un maltrato. Vamos a hablar de cómo hay que combatir y anular estos maleficios, tanto en los casos de maldiciones expresas como cuando han sido
maldiciones implícitas. Lo primero que hay que hacer es el perdón. Perdonar al autor de esas malevolencias, pidiendo a Dios que bloquee sus hechizos, que se los devuelva en forma de conversión y de reparación. Perdonar no significa que no ha pasado nada, todo lo contrario. Es más, uno perdona porque ha pasado y por tanto, pues en muchos casos, cuando se perdona, se toma la determinación de no volver a tener contacto con esa persona, porque ha ocasionado una persona tóxica que ha ocasionado un daño, ¿no? Pero entonces uno, en lugar de desearle otra maldición, el mal, lo que le desea es el bien, que se convierta y que repare. Es muy poderosa la oración de perdón, esa oración que hemos visto anteriormente, que aparece en el PDF, de los PDFs en 5 idiomas de la página web de las6puertas.com. Al principio aparecen unos PDFs con las 9 oraciones del libro. Pues la sexta es la oración de perdón, porque el perdón es muy eficaz contra los maleficios, porque es una obra de caridad muy sublime. Siempre se ha dicho, las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, perdonar. La cuarta obra de misericordia, que es un acto de caridad, un ejercicio de la misericordia que nos acerca a Dios, que es clemente y misericordioso. Entonces no se vence el mal con la venganza, con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Hombre, eso lo que hacía era poner un coto. Si te ha quitado el ojo, pues tú solo tienes derecho a quitarle el otro ojo, pero nada más, no te pases de ahí, pero eso es insuficiente. La ley cristiana es la caridad, perdonar, vencer el mal con el bien, con la caridad, que no es el buenismo, cuidado, que hoy día confundimos la caridad con el buenismo, ¿no? Como me decía el otro día una persona que se salió del templo donde estaba, porque un religioso pues estaba diciendo que cómo le vamos a negar la Eucaristía a una persona que se ha juntado con otra persona después de romper su matrimonio, vamos a tener esa dureza y privarle del alimento eucarístico y tal y cual. Y bueno, pues este señor es que no sabe ni de lo que está hablando, ¿no? O sea, si una persona se decide a vivir en pecado grave, bueno, pues hasta que no se arrepienta y salga de esa situación, pues no puede acercarse a comulgar, y previa confesión, claro. Entonces, pues, o sea, a veces es que es tremendo, ¿no? La confusión que hay de eso, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es perdonar. El problema es que cuando se comienzan con estas oraciones, si los que encargan estos hechizos no aceptan la conversión, esa persistencia en el mal los adentra progresivamente en el poder del enemigo hasta el punto de que puede volverse contra ellos, y si eran hechizos de muerte, de destrucción, puede incluso matarlos. Yo me acuerdo de una señora que hacía vudú a su nieto para fastidiar a su madre, a su nuera, a la nuera, y entonces pues como cuando empezamos a orar, pues esa persona llegó un momento en que el demonio la mató, y el médico, cuando el padre de la criatura vino a verme a decírmelo, digo, ¿de qué ha muerto? Y dice, de nada. El médico dice que nada, que estaba estupendamente, pero ha muerto, ha fallecido, ¿no? Y es que ya se ve pues que esta persona, al haber otorgado tanto poder al enemigo, cuando el enemigo ve que ya no le interesa porque ha sido descubierta, lo que sea, la puede matar, ¿no? O cosas así, ¿no? Me acuerdo de una bruja que familiares suyos, cuando esa bruja se convirtió, pues familiares suyos empezaron a enfermarse, incluso a morir alguno que otro, que eran todos brujos, cuando esa persona empezó a orar, y porque es que se le volvía en su contra todos los hechizos que se realizan. Hay un brujo aquí en Madrid que fue consultado
por una persona que fue a encargarle un hechizo, un trabajo de estos de muerte, dijo, no, a esa persona no le puedo hacer ese trabajo. ¿Y por qué? Dice, porque se nos va a volver contra usted y contra mí. Esa persona está protegida. O sea que, ojo en todos estos temas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.